Hola, queridos amigos. Les damos la más calurosa bienvenida a una nueva serie de entrevistas. Soy Marcelo Vázquez, profesor de filosofía en la Universidad de Cuenca, República del Ecuador, y tengo el grato honor de tener como invitado al profesor doctor Lorenzo Peña, quien se jubiló en el 2014 y luego recibió 4 años de profesor honorario en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Lorenzo es filósofo, lógico, jurista y pensador político español. Bienvenidos a todos. Espero que esta primera entrevista sea del agrado de todos. Eh, Lorenzo, quisiera en esta primera entrevista, en este primer episodio, que tú me cuentes o nos cuentes tu vida personal, aspectos de tu biografía que sirvan para iluminar, para comprender de una mejor manera toda tu vasta producción. Entonces, todas las preguntas de este día van a estar dirigidos hacia lo que es tu persona, tu personalidad, tu ambiente familiar, tu esposa, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos. A ver, en primer lugar, quisiera que tú nos cuentes sobre tu ambiente familiar, sobre todo el papá, mamá, tienes una hermana, o el ambiente familiar más extendido, abuelos, bisabuelos, que tuvieron alguna incidencia, básicamente directa, en la formación futura, sobre todo de tu carácter, puesto que lo que va a ser cuestión teórica de ideas, lo vamos a dejar para episodios futuros. Entonces, por favor, haznos un recuento de lo que fue tu niñez y tu temprana. No vamos a avanzar. Tú naciste en el año 44 y ingresaste a la universidad a los 16 años. Por favor, cuéntanos lo que fue tu vida familiar hasta tus 15 años, por favor. Bueno, vamos a ver. Yo nací en Alicante por circunstancias. Toda mi vida, desde mi nacimiento, está muy determinada por la situación política de España. La guerra civil se había terminado en el año 39. Por tanto, yo nací 5 años después. eh, mis, eh, el bando victorioso en la guerra civil impuso un régimen despótico de tiranía militar, fascista, y en ese momento mi padre, que había combatido, había sido soldado, no voluntario, sino movilizado, conscripto en las filas republicanas, fue encarcelado. Tuvo suerte, y estuvo poco en la cárcel, pero al salir de la cárcel se encontró, como tantos otros republicanos, sin posibilidad ninguna de encontrar trabajo de ningún tipo, ni en lo público ni en lo privado. Afortunadamente mi madre era funcionario y aunque estuvo a punto de ser expulsada, pero ella era de una familia monárquica, muy conservadora, reaccionaria, diría yo, y, y- y además eh, mis dos padres, habían trabajado por salvar. Claro, cuando estalló la guerra se produjo algo terrible y ellos salvaron a muchísima gente comprometidos con el lado sublevado. Y algunos de ellos testimoniaron. Bueno, ella con todo eso pudo salvarse y salvar el sueldo, pero la mandaron desterrada a Alicante. Por eso yo, que no soy de origen levantino, de origen alicantino, pero nací en esa ciudad,
para mí, afortunadamente, porque es una ciudad preciosa, mientras que Madrid es horrible, feísimo, nunca me ha gustado, y la sigo odiando. Pero en cambio Alicante es una ciudad preciosa, de las más bonitas de España. Y allí pasé una parte de mi niñez, pero luego mi padre tuvo que eh, em- mm, mm, cambiar, tuvo que emigrar a Madrid, donde logró que un conocido le diera trabajo en algo que no tenía absolutamente nada que ver con, con su profesión, ni con sus estudios, ni con nada, en una ferretería, pero bueno, era algo, era un trabajo. Entonces estuvieron separados durante bastantes años, mi padre y mi madre se veían en las vacaciones y yo estaba un poco de maleta, tan pronto en Alicante, tan pronto en Madrid. Hasta que ya mi madre en el año 52 logró ser trasladada a Madrid y ahí hubo la reunificación familiar. Entonces, ese primer periodo de mi infancia, yo no sabía absolutamente nada de todo eso. Evidentemente, eh, mm, mi, el único periodo feliz, yo comprendo que para mis padres era una desgracia, una tragedia el vivir separados, pero en cambio para mí ese periodo de vivir en Alicante con mi madre y luego con mi abuela, porque murió mi abuelo y mi abuela materna se vino a vivir allí, a Alicante, es el único periodo feliz de mi niñez. Yo estudiaba en el colegio de hijos y huérfanos de ferroviarios, o sea, muchachos, niños de familia muy modesta, muy humilde, y, y, y fueron los únicos compañeros con quienes yo me llevé bien. Aprendí muchísimo en poco tiempo, tuve muy buen maestro, eh, y bueno, fue un periodo muy feliz porque la ciudad también. Luego en Madrid la verdad es que no, nunca, nunca me fue bien, me fue mal y de hecho cada vez peor porque cuando empecé la enseñanza secundaria, eh, mm, se empezaba entonces a los 10 años. Yo, como cumplía los años en agosto, pude pasar el ingreso, la secundaria, a los 9. Y el paso de la enseñanza primaria a la secundaria fue durísimo, porque en la enseñanza primaria tenías un maestro, en mi caso una maestra, que no, con quien yo no me llevaba bien, no tengo buen recuerdo de ella. De Alicante sí, pero en Madrid no. Pero en fin, yo aprendí bastante y, y llegar al centro, al instituto de enseñanza secundaria, en que tenías que, con 117 compañeros en primer curso, con profesores, con aulas enormes, tenías que cambiar, las clases duraban una hora y cuarto y al salir de una tenías que bajar o subir un par de pisos y buscar el aula donde se impartía la otra asignatura. Y bueno, yo estuve perdido, la verdad, pero lo peor no es eso, sino que tuve la desgracia de que una serie de compañeros la emprendieron conmigo. Claro, yo era un poquito más joven, un añito más joven que la mayoría. eh, Tenía una cara muy mm, de niña, quizá más que de niño, muy infantil. Además que por el tipo de vida de mi familia, yo no salía, los demás eran chicos de la calle que jugaban, que se peleaban, y yo pues era modosito, calladito, y entonces, bueno, pues yo fui el víctima del bullying, como se dice ahora, del, pero vamos, no eran solo insultos, sino también
golpes, escupitajos, todo. Y a la vez lo más triste no es que hubiera un grupo así, sino que nadie me defendió. Con lo cual, la verdad es que mi recuerdo de la enseñanza secundaria es malo. En, en, en casa de mis padres, yo tuve la suerte. Mi padre se ocupó poco de mí, porque él trabajaba muchísimo y además él nunca me entendió. Yo siempre fui un enigma para mi padre. Yo pienso que eso les sucede a todos los padres que piensan que sus hijos van a ser como ellos. Entonces él pensaba que yo a los 11, 12, 13 años sería como él había sido a los 11, 12, 13 años. Y claro, era totalmente distinto porque él se había criado en medio de una fratría de muchos hermanos, en otro ambiente totalmente distinto. Entonces, a él le encantaba el fútbol. Me llevó una vez al fútbol y yo lo encontré tan aburrido y tan que me pasé el tiempo vuelto de espaldas al campo, mirando a los espectadores, que era lo único que no me volvió a llevar, desde luego. Eso sí, él era respetuoso, comprendía, me llevaba al campo en la moto y pensaba que yo disfrutaba y bueno, yo era muy obediente, nunca se me ocurrió, jamás no. Además, entonces no es como ahora, jamás se preguntaba a los niños, ¿te gusta esto? ¿Tienes ganas de esto? ¿Te va bien? No, yo de todas mis desgracias en el instituto, o sea, en el colegio, jamás conté nada a nadie. Era un secreto. Un secreto que yo viví como una tragedia cada noche. Yo solo pensaba en tirarme por la ventana. O sea, yo pensé en el suicidio entre los 10 y los 13 años aproximadamente. Yo todos los días de, de la docencia, por la noche, abría la ventana para tirarme y nunca, afortunadamente, nunca tuve el valor de hacerlo. Entonces mi madre influyó bastante en mí porque ella fue la que despertó mi interés por la cultura, el valor de la cultura, la afición a la lectura, eh, la que me ayudó en algunos momentos difíciles de justamente cuando empecé la enseñanza secundaria tuve un tropiezo, ella me ayudó, me, me seguía las lecciones, bueno, y mi padre me ayudó en otro sentido que desde luego eso adquirió. Cuando uno siembra, no sabes lo que vas a cosechar. Ujú. Y fue él el que despertó mi primera conciencia política contándome que yo no sabía nada, que había sido la guerra. Eso debía yo tener 9 años aproximadamente, 8 o 9 años. Yo creo que 9. Y me contó que había pasado, porque yo no sabía absolutamente nada. Que había sido la guerra, quién la había ganado, cómo que había pasado después, brevemente. Tampoco es que me impartiera una charla, pero ese fue el comienzo. Lo que él no sabía es hasta qué punto él no tenía opiniones políticas. Un día decía una cosa, otro día decía otra, bueno, como la mayor parte de la gente, vamos, no. Hombre, tenía una cierta tendencia, era antifranquista, muy antifranquista, pero por lo demás, bueno, no. Pero lo que él no sabía es hasta qué punto eso iba a arraigar en mí. Y luego he de mencionar a mi abuela que vivía con nosotros, mi abuela materna, que ella era una persona que encarnaba todo lo que es, podemos decir, la España de antes, monárquica, porque, bueno, eso es por una historia personal, porque mi abuelo materno era un empleado del rey, o sea, era un compañero incluso del rey, era un jinete y hacían correrías, secuestros juntos, y ella era muy monárquica, hija de un militar, eh, y muy
muy católica, de las novenas, de toda toda esa. No era muy franquista porque pensaba que Franco había usurpado, que hubiera debido restaurar al rey inmediatamente después. Y eso se lo reprochaba. Pero bueno, por lo demás, era todo digamos, con la terminología antigua que a mí no me gusta, todo lo de derechas que se pueda hacer. Bueno, ahora bien, yo he de reconocer que le debo también algunas cosas importantes. Ella tenía unos valores muy fuertes, que era, primero, que había que ser, ella me decía, tienes que ser un hombre de provecho. Eso lo tengo grabado, grabadísimo. Ser, porque luego en otras preguntas me preguntas que he querido en la vida. Bueno, desde luego, siempre eso que me decía mi abuela, ser un hombre de provecho. Un, una execración de la indolencia, de la pereza, de la ociosidad, de la vaguería. Eh, un esforzarse en la vida, y luego la honradez. Ella por encima de todo, sé muy honrado, porque en España popularmente se dice así, honrado, no se dice honrado. Sé muy honrado, sé siempre muy honrado, lo repetía. Y pienso yo que esos valores, esa escala de valores, pues ha influido. Por lo demás, resto de familia, por una serie de circunstancias, mi madre era hija única, mi padre había perdido varios hermanos, había habido disensiones en la familia y con parte de los parientes no, no nos hablábamos. Y finalmente mi abuela tenía una amplísima parentela, pero vamos, bueno, yo tuve poco contacto con ellos y no influyeron en mí. La influencia se limita a ese núcleo que convivíamos juntos. También mi hermana, evidentemente, era un año y medio, vamos, era y es un año y medio mayor que yo, y como hermana mayor, eh, ejercía su autoridad sobre el hermano pequeño, desde luego, y, bueno, ella también contribuyó a despertar en mí ideas, inquietudes, que todo lo cual hace que muy pronto, luego yo le tomé la delantera, es decir, por ejemplo, yo me politicé muchísimo a una edad en la cual ella, bueno, seguía un poco al margen de la política, ¿no? Pero las primeras inquietudes políticas y religiosas me las transmitió ella. Bueno, pues esto sería lo que yo diría de ese periodo. Perfecto. Muchas gracias, querido Lorenzo. Muchas gracias, Lorenzo, por esta primera respuesta. Avancemos. Tú concluiste tus estudios de secundaria e ingresaste a primer año de universidad a los 16 años. ¿Podrías contarnos el por qué, si no estoy mal, el último año de secundaria, tú no cursaste regularmente en la modalidad, digamos, tal vez presencial, pero hiciste más bien, tomaste exámenes y así pudiste acortar el tiempo y ganaste un año? ¿Podrías decirnos qué es lo que te motivó a hacer eso? La verdad es que es un consejo, vamos, un consejo, una sugerencia que debo a mi padre, porque yo era todavía a esa edad, acababa de terminar el quinto año, tenía 14 años, y yo no tenía mucha iniciativa, yo hacía lo que me mandaban, era no, los niños y adolescentes de hoy son muy voluntariosos, yo lo era poco, tenía mis ideas, porque ya entonces tenía una ideología eh,
fortísimamente antifranquista, pero en general antiimperialista, anticolonialista, y estaba muy politizado, pero en cuanto al comportamiento yo era muy de hacer estrictamente lo que me decían mis padres y nada más. Y claro, yo sacaba unas notas brillantísimas entonces mi padre se dio cuenta de que yo en realidad eh, podía hacer eso y mucho más, y era verdad. Eh, Me dijo, ¿y por qué no te saltas el último año del bachillerato y lo haces por libre? Porque esa era una modalidad que existía en España, creo que ahora ya no existe, que había existido desde siempre, vamos, hacía, desde el siglo XIX, o que había alumnos que llamaban oficiales y libres. Y los libres se examinaban sin haber cursado las asignaturas en el centro. Había otra modalidad que era la colegiada, que eran los que estudiaban en colegios privados y luego se examinaban en el instituto. Bueno, eh, y él, no conozco los detalles, pero yo creo que él había estudiado el bachillerato por libre, porque él venía de una familia obrera, muy modesta, eh, y, y eran unos cuantos hermanos, y probablemente él había acudido a esa modalidad. Entonces me lo sugirió, era un poco complicado por una serie de trámites que había que hacer. Pero a mí me encantó la idea y, y se lo dije a mi madre y ella le pareció bien, pero cuando supo que no era espontáneo mío, sino que me lo había sugerido mi padre, dijo, no, no, entonces no, si sale de ti está bien, pero dije, pero bueno, ¿qué más das si lo quiero hacer yo? Bueno, pues sí, lo hice. Fue un verano de... Tampoco tuve que estudiar, lo estudié autodidácticamente con los libros de mi hermana, como ella iba un año adelantada, y no tuve que estudiar mucho. Es más, parte del verano lo pasé de vacaciones porque mis padres quisieron llevarnos de vacaciones a La Coruña, que es la única vez. No, luego he vuelto. Me encantó pasé muy bien esas vacaciones, un buen recuerdo. De manera que desde luego no me maté a estudiar, lo pasé. Y claro, eso hizo que como yo ya, por haber nacido en el segundo semestre del año, ya llevaba cierto adelanto con respecto por lo menos a la mitad de mis compañeros, y al saltar de año, pues llevaba año y medio o dos. Eh, Todavía me quedaba, entre la enseñanza secundaria, propiamente dicha, el bachillerato, y la universidad, había un curso intermedio, el preuniversitario. Ese lo cursé regularmente, pero en ese, como te digo, yo era un año o 2 años, como mínimo año y medio más joven que los demás. Y bueno, pasé el curso universitario, que era fácil, y luego entré en la universidad. En ese último curso preuniversitario es cuando yo escribí mi primera monografía sobre las catilinarias de Cicerón, que he puesto a disposición pública como curiosidad. Y lo tenía, que me dieron el Premio Nacional de Estudios Clásicos. Bueno, y entonces entré en la universidad a los 16 años recién cumplidos. Y todo me pareció tan fácil, todo era en latín y griego, por ejemplo, para mí era como volver 2 o 3 años atrás. Hasta el punto de que eso me desmotivó muchísimo, ¿eh? Porque claro, no tienes, no tienes aliciente para aprender más. Dejé incluso de ir a clase porque para mí era un aburrimiento, y otras materias eran fáciles, salvo la historia del arte, que era una materia que a mí no me interesaba, porque nunca
Bueno, hoy me interesa más, me hubiera interesado más, pero bueno, estaba mal enseñada y bueno, esa era fuerte, era lo que solemos decir un hueso. Las demás no, y pasé bien. Yo pensaba dedicarme a la filología, porque filosofía y letras era de 5 años la carrera y estaba dividida en dos ciclos. El primero de 2 años comunes y luego 3 años de especialidad. Y en comunes, los que estábamos en comunes, luego al llegar al tercero podíamos escoger varias especialidades. Filología clásica, filología románica, historia, filología semítica o filosofía, que llamábamos vulgarmente filosofía pura. Y yo iba a hacer clásicas, filología clásica, latín y griego. Pero luego cambié en el último momento y opté por la filosofía. Bueno, pues esas fueron las circunstancias. En realidad, la verdad es que todo lo que yo estudiaba estaba muy por debajo de hecho, el 90% de lo que aprendí, el 95%, no fue por las clases, sino por estudio autodidáctico. Tuve la suerte de que en casa de mis padres había libros, cosa que la mayoría de mis compañeros, por ejemplo, de la secundaria, pues en casa de sus padres no había libros. Y yo tuve el afán. Por ejemplo, mis padres tenían un viejo diccionario enciclopédico ilustrado de 1932, de Espasacalpe. Y yo tuve la humorada de leerme y como tengo buena memoria, aprender mucho de ello del diccionario enciclopédico ilustrado. Con lo cual, claro, era un tanto pintoresco ver a un chaval de 15 años claro, que conocía de los temas que a mí me interesan, porque claro, eso sí, yo soy de una temática limitada, pero en fin, dentro de eso, pues un conocimiento mm, insólito, que no, impropio de mi edad. Y luego en la facultad, pues me pasó lo mismo, todo me decepcionó. En realidad, el primer el primer centro donde yo por primera vez sentiré que tenía que estudiar y aprender con buenos profesores será muchísimos años después en Quito, con, con el padre Terán y sobre todo el padre Rubianes, con el cual había que estudiar a fondo y ahí aprendí, o sea, ¿qué es lo bueno? Tener profesores que a uno le enseñan, no, bueno, no ir a clase pues como a un pasatiempo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, querido Lorenzo. El, por lo que vas contándonos, se va perfilando aspectos de tu personalidad. Ahora, concentrándonos en tu carácter, obviamente, tú has mencionado el ambiente familiar, la ciudad, pero quisiera, por favor, que tú describas un poco más cuáles han sido los factores que tú crees que son determinantes en la formación de la personalidad que tú tienes. El- y bueno, puesto que estás de una tercera edad, ¿cómo tú percibes que ha ido cambiando tu carácter? Por favor. Bueno, yo creo que mi carácter ha cambiado poco, ¿eh? Yo creo que tengo un modo de ser que, que, que ha permanecido bastante. ¿Por qué? ¿Qué factores? Bueno, vamos a ver. Hay un factor anatómico fisiológico, es que yo soy autista. Padezco un síndrome, una enfermedad neuronal del sistema nervioso, que es el autismo. El autismo es un espectro. Dentro de ese espectro
lo que se llama autismo funcional o altamente funcional, es lo que en terminología técnica se dice Asperger, aunque ahora los psiquiatras están desechando esa palabra de Asperger, y yo he descubierto que soy Asperger tardísimo. No sé, hará 15 años o algo así. No lo sabía. Yo sabía que era introvertido, poco social, poco comunicativo, de escasísima o casi nula capacidad de hacer amistades. Cuando era un mancebo, un mozalbete, que evidentemente me atraía el bello sexo, como a casi todos, eh, incapaz de saber cortejar a ninguna muchacha, siempre muy retraído. También sabía que mis intereses eran muy limitados, que no me interesaban los temas que interesan a otra gente. Mm, Todo eso lo sabía yo. Lo que he descubierto después, y he hecho los tests y han dado positivo, es que tengo un autismo. El autismo puede tener causas diversas. Yo tengo una hipótesis de cuál es, en mi caso, que fue una, un problema puerperal, porque sufrí en el momento del nacimiento, la comadrona no ató bien el cordón umbilical, el ombligo, y me desangré. O sea que el primer día de mi vida estuvo a punto de ser el último y me salvó una transfusión sanguínea, pero ese, esa pérdida total de sangre, o sea, yo me quedé prácticamente sin ninguna gota de sangre. Eso puede afectar al desarrollo del sistema. Es una hipótesis. Hay otras hipótesis de que puede ser genético, pero no hay en mi familia que yo sepa ningún antecedente. Bueno, puede ser ambiental también, por las circunstancias de mi niñez. No, no lo sé exactamente, pero por lo que cuentan desde una infancia de la cual yo no tengo recuerdo, era así, iba a la playa y así como otros niños se relacionaban entre sí y tal, yo iba con mi cubo y mi pala y hacía mis castillos o mis hoyos en la arena solo, sin comunicarme ni buscarla. Parece, claro, yo eso no lo recuerdo, pero bueno, o sea que parece que esos rasgos han sido así. Yo creo que han sido muy constantes. Con el tiempo he aprendido a disimularlo un poco, porque, claro, hace falta esforzar, yo me tengo que esforzar. Otro rasgo del Asperger es la mala comunicación, el lenguaje no verbal. El lenguaje está hecho de las palabras y está hecho también de los gestos, de la comunicación, de todo bueno, pues yo domino mal el lenguaje no verbal y eso hace también que, claro, es lo que me pasó en la enseñanza secundaria, entre otras cosas, es que no empato con, con los demás, porque enseguida se reduce ese aislamiento, porque yo no adquiero las pautas, los, eh, los gestos, la manera de comunicación. Soy, eh, entonces, así como en lo lingüístico, pues he tenido una capacidad muy grande y un dominio, una pasión por el lenguaje, por el idioma, por el español, pero por otros. He aprendido con una... Incluso los idiomas que he estudiado tardíamente, he adquirido un grado de proficiencia muy alto. En francés soy bilingüe, y en otros, algunos los he olvidado, la verdad, porque por ejemplo estudié el alemán y hoy prácticamente lo tengo olvidado, pero en cambio el lenguaje no verbal, pues, pues no, la verdad soy muy torpe,
soy comunicativamente, y esos rasgos de mi manera de ser, de mi carácter, yo creo que han sido constantes, pero evidentemente también me he impuesto el deber en el trabajo. eh, bueno, ya antes, en la época de la militancia revolucionaria, me impuse el deber de comunicar con los demás. Aún así, siempre era yo un bicho raro, ¿eh? Es decir, que dentro de esa confraternidad clandestina revolucionaria, yo no hice amistad con nadie. No, siempre se sabía que yo era un poco diferente o un mucho diferente y que, bueno, conmigo lo que eran las reuniones formales estaba bien, pero bueno, lo demás no había modo y además que con ellos no me unía nada salvo la causa política común, lo cual hace que, bueno, todavía mi aislamiento era más, no podía hablar de filosofía, o sea, por ejemplo, que a mí ni podía hablar mucho de historia porque sus conocimientos eran muy limitados y entonces, pues, bueno, no había. Y luego en el trabajo, mal que bien, aunque con dificultades, pues he tratado de tener buena relación, de ser una relación de compañerismo con mis colegas. A veces lo he conseguido, lo conseguí, por ejemplo, en los pocos años que pasé como profesor en León, pero la mayor parte de mi carrera académica no. Tú, tú me, tú me recuerdas en, en Quito y sabes la nula relación que yo tenía y eso que me esforcé bueno, establecer alguna buena relación, pero nos separaba un mundo, porque nos separaba en filosofía, teníamos opciones radicalmente diferentes, pero también en política y en la visión social, en, en la visión de la actividad académica, de cuál era la misión de la universidad. Y eso hizo, tú me recuerdas allí, pues de nuevo, alguien aislado, muy, muy poco vinculado al departamento, bueno, tolerado como, bueno, pues como alguien extraño que está ahí, pero vamos, la mayoría de los colegas estaban encantados cuando yo me fui, porque no preferían que yo no estuviera. Y creo que eso ha continuado, creo que esos rasgos han continuado. Eso no obsta para que he tenido colegas con quienes he logrado una relación adecuada, pero vamos, sin intimar. Pero gracias, Lorenzo. Realmente los temas que vamos abordando dan para más, pero tenemos en la agenda algunas otras preguntas. Voy a continuar. Tú estás casado con María Teresa Alonso. Por favor, ¿podrías comentar un poco más cómo se conocieron? ¿Qué es lo que te atrajo de ella y qué es lo que ella ha visto en ti que le atrajo? ¿Cuánto tiempo duró el noviazgo, etcétera? Por favor. La verdad es que nos conocimos en una clase de metafísica a los 19 años, teníamos ambos 19 años. Evidentemente yo era un chaval que como todos los de esa edad y desde hacía 4 años me hubiera encantado tener una relación con una muchacha. Y tuve algunas buenas amigas. En general mis amistades fueron más femeninas que masculinas. Pero
pero, l- pero nunca me había atrevido a cortejar a ninguna y entonces poco tardíamente para lo que, sobre todo hoy, claro, eh, pero incluso entonces, bueno, los muchachos de 19 años, pues casi todos habían tenido algún tipo de relación con una muchacha, con una mozuela y nos conocimos por intermedio de una amiga común y entonces quedé prendado de ella desde el primer día. ¿Por qué? Sin duda por su belleza. O sea, es, eh, era una mujercita de una belleza absolutamente excepcional. Y sigo pensando que una belleza como la suya mm, era, era, era excepcional. Empezamos a salir juntos algunas veces. Yo le propuse enseguida ser novios. Ella aceptó. ¿Con cuánta convicción al principio? No lo sé. ¿Qué, qué vio en mí? Lo desconozco, no lo sé. Yo no era un Adonis, era bajito, eh, mm, no era simpático lo que se dice, un muchacho alegre, simpático. Eh, Sin duda ella apreció posiblemente mis cualidades intelectuales, pero en ella, con todo, de ese primer gancho de la belleza, enseguida lo que pasó a predominar fue otro rasgo mucho más importante, menos efímero, que es la bondad. Es una persona de un corazón buenísimo, de una bondad excepcional, quizá excesiva, porque la verdad no, la vida es dura y no puede uno sufrir por todas las desgracias ajenas, ni puede querer socorrer a todos los que lo necesitan, pero ella es de una generosidad bueno, daría lo que fuera por cualquier persona que sufre, que se encuentra, bueno, y yo no comparto, envidio, admiro, estimo esa bondad, pero yo mismo no soy tan bueno. Tengo o sea, comparto el ideal, pero no comparto el carácter de bondad. Y eso enseguida cimentó una relación de amor, pero un amor que no es lo que se suele entender. Están enamorados en el sentido de un encandilamiento erótico, de querer estar constantemente teniendo una relación erótica y no, era un amor de amar, era un amor mucho más intenso, total, mm, que desde muy pronto para mí estuvo claro que era la mujer de mi vida, de toda mi vida, la única, la primera y única persona con quien yo he tenido una relación amorosa y con una vocación vitalicia. Empezamos a convivir juntos sin matrimonio año y medio después de conocernos, pero entregados a la lucha clandestina revolucionaria, esa convivencia fue intermitente porque cada uno era enviado a una misión y por tanto podíamos coincidir unos días o unas semanas o como mucho unos pocos meses. Y luego a finales de 1966, o sea, cuando ya hacía 3 años de que nos conocimos, yo estaba viviendo clandestinamente en París, ella pudo venir a vivir a París, pero no podíamos contraer matrimonio porque yo era clandestino. Entonces solicité la legalización, tuve mucha suerte porque en mi vida
la providencia, o como yo digo, la diosa Fortuna, ha intervenido muchas veces para lograr eh, remedios a situaciones difíciles, eh, extraordinarios. Bueno, yo tuve suerte de conocer a alguien por una chiripa, por una circunstancia, y ese alguien me catapultó a que me legalizaran la situación en 2 semanas, cuando lo normal era 3, 4 meses. Entonces, bueno, hubo un problema de papeleo tremendo para casarnos, porque había una serie de papeles que obtener de España. Cuando uno caducaba, el otro seguía valiendo. Bueno, eso fue hasta que un funcionario hizo la vista gorda y dijo, bueno, pues aunque esté caducado por una semana, lo vamos a dar por bueno, y nos casamos civilmente en la alcaldía de Meudon, cerca de París, 19 de febrero de 1969, y porque yo había legalizado mi situación en el 68, un poco antes, y o sea, llevábamos varios años de convivencia matrimonial, porque de facto era matrimonial. Pero bueno, digamos que lo que es desde el punto de vista del libro de familia, de la documentación, empieza en el 69. Y nunca se ha planteado, jamás, en todos estos años, estos decenios, ninguna idea de ruptura o de separación, o jamás. No, es que la idea misma creo que hubiera sido impensable para el uno y para el otro. Perfecto. Muchas gracias, querido Lorenzo. Ahora, pasemos a que nos cuentes cómo es tu rutina diaria, cuándo empiezas el día, cuándo terminas, qué haces durante las horas, y si es que es pertinente, ¿ha cambiado esa rutina? Tú eres un hombre ya cerca de los 80. Supongo que habrá cambiado en algo la rutina, o bueno, tú nos dirás, por favor. Bueno, mi rutina diaria ha cambiado radicalmente con la jubilación. En realidad empezó a cambiar un poco algo antes de la jubilación, porque yo antes, hasta ese momento, me levantaba a las 5. Bueno, eso varió un poco según, pero me solía levantar a las 5:30 de la mañana, hacía un buen desayuno, eh, emprendía el viaje a mi despacho en el CSIC, la institución de investigación a la que pertenecía. Eran 2 horas de ida en autobús y 2 horas de vuelta. Yo iba leyendo o escuchando podcasts, bueno, aprovechaba el tiempo con todo, pero en fin, no deja de ser. Y, y yo llegaba, durante muchos años, se abría el local teóricamente a las 7:30, pero yo llegaba antes de abrirse. O sea, yo estaba allí a la puerta para, para abrir el local, era de los primeros. Estábamos los bedeles o conserjes, y yo, lo personal de la limpieza, tal, y bueno, no, de personal investigador, nadie más. Bueno, y luego volví a casa por la tarde, hacía la segunda comida del día y última, y luego trabajaba en mi casa por la tarde, tarde-noche. Y eso empezó a cambiar en los últimos años, primero porque nos mudaron de local. Al principio no tardaba tanto, al principio tardaba hora y media. Fue cuando nos mudaron, cuando pasé a tardar 2 horas, y, y en los últimos años, ya próximo a la jubilación, empecé a no ir a diario, no acudir a diario. Empezó a cambiar la rutina. Bueno, hubo varios. Bueno, desde la jubilación, después de la jubilación, como lo has dicho, yo me nombraron profesor honorario,
es decir, que sin cobrar ni un centavo, yo seguía siendo miembro del personal científico, pero en realidad quedé totalmente decepcionado porque vi que esa pertenencia al personal científico era para lo que a la presidencia del organismo le daba la gana y para otras cosas no. Por ejemplo, yo siempre he tenido vocación docente y para mí era muy importante tener alumnos, discípulos. Hay el Consejo de Investigaciones otorga unas becas estivales para alumnos de los últimos cursos de la licenciatura. Y yo he tenido, en esas becas pueden pedir un tutor. Yo he tenido a lo largo de años jóvenes que me han elegido como tutor y he tenido una satisfacción enorme. Ellos hacían su propia investigación. Yo no determinaba para nada qué debían hacer. Incluso cuando di algún consejo no lo siguieron, pero venían a hablar conmigo y a intercambiar ideas y yo creo que quedaron todos muy contentos y yo quedé muy contento. Eran evidentemente alumnos de altísimo nivel, porque para obtener esas becas había que pasar un concurso muy serio. Bueno, pues al llegar a profesor honorario me excluyeron de esa posibilidad. Por razones técnicas, o sea, teóricamente yo podía, pero me excluyeron. Es cuando todo se digitalizó y yo estaba excluido de la red, de la intraweb o intrared, como intranet del organismo, con lo cual no podía, aunque por derecho podía hacerlo, luego en la práctica no. Y lo mismo otra serie de cosas. Entonces yo quedé muy decepcionado y empecé a ir poco, pero mantenía con todos esos años, mantuve el seminario, fui codirector de un proyecto de investigación, mantuve el seminario Jurilog de jurisprudencia lógica sobre los derechos humanos, que es mensualmente, que dirigía yo, vamos, lo dirigíamos Chechu y yo, pero en la práctica, pues muy a menudo era yo el que lo dirigía, lo coordinaba, invitaba a los ponentes y lo animaba. Y cuando eso se terminó, pues pasé a trabajar a tiempo completo en mi casa. Pero con la pandemia, todavía más, porque antes de la pandemia, bueno, dentro de trabajar en mi casa, yo salía. A raíz de la pandemia me enclaustré completamente y hago una vida tan enclaustrado que en los últimos 2 años y medio solo he salido de casa por razones médicas, por operaciones oftalmológicas, consultas, consultas médicas, ese tipo de problemas odontológicos, ir al dentista, he tenido problemas se me han roto dientes, bueno, una serie pero por lo demás he vivido y vivo enclaustrado. Y entonces hago una vida muy monótona. Me levanto a las 7 de la mañana, me acuesto a eso de las 11:30, 12 menos cuarto de la noche, hago 2 comidas al día, primero hago gimnasia todos los días, 3/4 de hora aproximadamente de gimnasia y ayudo un poquito en las tareas domésticas. Yo querría ayudar mucho más, pero María Teresa, quizá por esa bondad suya mm, desmesurada, pues quiere, también porque ella quiere sentirse útil y hacer cosas. Entonces, la verdad es que mi participación es escasísima. Yo querría incrementarla, pero bueno, queda así. Bueno, pues paso el tiempo leyendo, escribiendo, preparando mis podcasts
llevando las páginas web que llevo, que evidentemente se llevan su trabajo, escribiendo los diversos trabajos que he escrito, aunque me resulta tan desagradable someter hoy al informe de relatores, los llamados pares, mis trabajos, que prefiero no hacerlo, porque generalmente se han vuelto ahora muy quisquillosos, como hay esa avalancha de publish or perish, publica o perecerás, tanta gente escribe, las revistas filosóficas publican el 5% de los manuscritos que reciben. Entonces, claro, los relatores están a la que salta para ir en contra y para buscarte cualquier. Entonces, yo comprendo que los jóvenes o menos jóvenes que tienen que hacer su carrera no les queda otro remedio que pasar por esas horcas caudillas. Pero, pero mi vida no depende de eso. Entonces, yo prefiero prescindir de eso y directamente colgar en el Internet mis monografías y, pero vamos, se llevan su tiempo de investigación, de trabajo. Y luego, como soy tremendamente aficionado a la historia, incluso me pregunto por qué nunca tuve intención de ser historiador. A lo largo de mi vida he tenido varios proyectos. Ser jurista, que fue el primero, antes de optar por filosofía y letras, mi primera idea había sido hacer derecho. Luego, filólogo clásico, que quedó en varias ocasiones, he querido hacer filología, pero ha quedado truncado. Filosofía, luego de algún modo volver al derecho, pero ya como un complemento, ¿verdad? Y en cambio nunca me he propuesto estudiar historia, ser historiador, lo cual es extraño porque es una pasión para mí el estudiar. Y claro, la historia es inabarcable, desde la China de, de, de la dinastía Han hasta eh, la, la Segunda Guerra Mundial o, o los años 60 o más recientemente, bueno, eso es inabarcable, ¿verdad? Podrías dedicar no una vida, sino varias vidas seguidas. Bueno, entonces esa es esa es mi rutina. No, es una rutina muy rutinaria, muy, mm, muy marcada, al mismo tiempo muy marcada, porque yo sufro insomnio. Ya empecé a sufrir insomnio, siempre dormí mal, incluso de adolescente. Era de poco dormir. Pero luego, el primer año en que fui profesor, tenía tenía una clase, creo que de 300 alumnos. Eso fue en Lima. Yo en Lima pasé, cuando dejé la vida revolucionaria, emigré al Perú, estuve poco, porque en el Perú no pude arreglar de manera suficientemente adecuada mi situación, pero sí me pidieron que impartiera unas clases, que por cierto han sido las más satisfactorias de mi vida. Nunca he tenido alumnos mm, bueno, tan buenos, tan aplicados, tan capaces, eh, que escribieran sin faltas de ortografía, que, que me procuraran una satisfacción, que no armaran bulla, ni estruendo, bueno, muy distinto. Eso nunca más lo he tenido. Pero era una clase, creo que daba dos, que eran de 300 o 200. Claro, corregir exámenes de varios, no sé cuántos cientos, me levantaba a las 3 de la mañana y me ponía a corregir. Los corregí todos, bien, los leí a fondo, pero eso me desequilibró el sueño, que ya era frágil, y desde entonces ya
siempre he sufrido insomnio. Entonces tengo que dormir con somnífero. Es decir, que mi sueño es artificial. Y por eso, esa es una de las razones, no la única, otra, que bueno, yo convivo con mi esposa y tenemos que tener el mismo horario, no uno un horario y el otro otro. Entonces, eso determina que nos acostemos y levantemos a toque de corneta, eh, como en un cuartel. O sea, en ese sentido, pues sí, mi vida es tremendamente pautada por una pauta muy... Y eso sufre alguna alteración. Por ejemplo, el miércoles es un día de limpieza en la casa y hay que levantarse a las 6:30, pero, pero bueno, son pequeñas modificaciones. Perfecto, muchas gracias, querido Lorenzo. Tengo todavía algunas preguntas más, pero estamos ya 1 hora y cuarto en la entrevista y vamos a suspender este primer episodio y continuaremos en los próximos días con esta entrevista que ha estado concentrada en conocer un poco más el personaje detrás de las obras. Te agradezco a ti, Lorenzo, y a los televidentes por su No, fidelidad. Muchas gracias. la gratitud es mía, Marcelo. Ya, muchas gracias.